Y bueno, quiero que me acompañen en su Biblia, en el libro de Nehemías. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10 del capítulo 1 de Nehemías. Me da un fuerte amén cuando usted esté ahí. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20. Estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados a lugares más apartados del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, bienvenido eres. Ministra, transforma, habla nuestro corazón, Señor. Queremos y anhelamos una palabra tuya, Señor, una palabra directa de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los muros de Jerusalén, te quiero compartir un poquito el contexto bíblico de lo que acabamos de leer. Los muros de Jerusalén fueron destruidos por el imperio babilónico en los años 586 antes de Cristo. Después de la conquista de la ciudad por parte de los babilonios, los muros y el templo de Salomón fueron destruidos y los judíos fueron llevados en exilio a Babilonia. O sea, los arrebataron de su tierra y los llevaron a un tiempo de exilio. Pasaron aproximadamente 70 años hasta que Ciro el Grande, emperador persa, permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Mas llevaban varios años y nada se había edificado. La palabra nos enseña que un día Hananí, el hermano de Nehemías, llegó con algunos varones que venían de Judá, y Nehemías le hace una pregunta y le pregunta por su pueblo.
Le pregunta: ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con los que salieron? ¿Qué pasó con los que se quedaron en Jerusalén? ¿Cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo quedó nuestra tierra? Y le dicen la tragedia. Las cosas no estaban bien para el pueblo de Dios. Los muros seguían derrumbados, seguían en ruinas. Y fue tanto el dolor de Nehemías que empezó a llorar. Empezó a llorar. ¿Alguna vez te has afligido tanto en tu corazón que empiezas a llorar? Usualmente lloramos por la emoción al sentir algo apreciado a nosotros en ruinas, ya sea una amistad, una relación. Pero Nehemías estaba sufriendo por el dolor de su pueblo. Estaba sufriendo por la condición que se encontraba su pueblo. Nehemías era un judío que había nacido durante el exilio. Aunque Nehemías no había visto a Jerusalén en su estado original, no había visto a Jerusalén en su grandeza, él, a través de su familia, a través de los relatos de su familia, de la cultura que ellos habían mantenido en su hogar, en su casa, él tenía un gran aprecio por Jerusalén. Quizás al oír que los muros estaban en ruinas, empezó a acordarse de las historias de sus papás, de cómo ellos amaban su tierra, de qué bendecida estaba ese lugar, de cómo fluía la bendición de Dios. Y ahora, al ver su situación actual, cómo el pueblo por sus propias malas decisiones estaban en esa situación, le dolió su corazón. Y la palabra nos enseña que se puso a orar y ayunar. ¿A cuánto les gusta orar y ayunar? Dios te está oyendo, ¿eh? Se puso a orar y ayunar, a interceder por el pueblo, a pedir misericordia de parte de Dios, a reconocer su condición de él y de su pueblo, que habían fallado, que habían quedado mal a Dios, que habían hecho las cosas mal, que se habían corrompido. Pero llega en un momento en su vida donde viene y se duele delante de Dios, y viene y clama y intercede por él y por el pueblo, y pide a Dios favor y una oportunidad de poder ir y marcar una diferencia, una oportunidad de ir y reconstruir los muros. Y Dios le dio favor. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Nehemías, como copero del rey, tenía una posición de confianza y cercanía al monarca. O sea, tenía un buen trabajo. ¿A cuánto les gusta comer? A ver, algunos no tienen que decirme, nomás de verlo sé que les gusta comer. Yo soy uno de esos. Nehemías tenía la bendición de poder disfrutar los manjares del rey. O sea, me imagino que si el rey fuera de aquí de Guadalajara, pues les trajeran un rico carne en su jugo, unas tortitas ahogadas, unos taquitos de barbacoa. Todo lo que el rey comía, Nehemías también disfrutaba. En aquellos tiempos era costumbre de envenenar a los reyes, y por esta cuestión había coperos para los reyes, y Nehemías tenía una buena posición. Esta posición le permitió a Nehemías tener acceso directo al rey. Pero aún estando en un buen puesto, aún ganando buen dinero, aún estando en un lugar de prestigio, su corazón estaba dolido. ¿Sabes por qué? Porque podemos tener todas las cosas materiales a nuestra disposición, podemos tener todas las riquezas, podemos tener todas las cosas materiales, podemos tener las posiciones, pero si no estamos bien delante de Dios y nuestro corazón se está doliendo, no vamos a poder ser contentos. Cuando el rey miró que algo estaba afligiendo a Nehemías, Nehemías le comparte su situación.
Y el rey Artajerjes lo apoyó para poder reconstruir los muros. Dios le dio favor. Dios contestó la oración. Si usted lee la palabra y lo puede estudiar en casa, el rey le escribió cartas, les dio materiales. Fue totalmente accesible para que Nehemías pudiera cumplir con su misión. Fue algo asombroso cómo Dios usó a Nehemías para marcar una diferencia en su comunidad y para ayudar a su pueblo. Un hombre ordinario se convirtió extraordinario al mirar una necesidad y accionar. Levantó el muro norte de la ciudad, el muro sur de la ciudad, la puerta de la fuente, la puerta del valle, la puerta del pescado, la puerta de la torre de los hornos, la puerta de la torre de las vigías. Movilizó a todo un pueblo, a familias enteras para lograr esta gran hazaña. La reconstrucción de los muros de Jerusalén eran importantes por varias razones. Primero, porque era protección. Los muros eran fungían como protección para el pueblo. Mantenían la seguridad de sus habitantes. También simbolizaba la restauración de la identidad y la soberanía del pueblo judío en su tierra. Por eso era importante edificar estos muros. También unió al pueblo judío en una causa común. Era un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo y a sus promesas. Y hoy yo te quiero hablar de muros. No el tipo de muros que separan una propiedad de otra. No el tipo de muro que quizás no te deje ver para el vecino. Hablo de muros que son importantes tener en nuestras vidas. Quiero hablar simbólicamente de muros en nuestras vidas que quizás estén en ruinas, que quizás estén derribadas. Nehemías se dio cuenta que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y que el pueblo judío estaba desprotegido. Y de la misma manera puedo ver áreas en nuestras vidas que necesitan reconstrucción. Puede haber áreas en nuestra vida que quizás hemos dejado caer o que el enemigo ha derrumbado. Y quiero compartirte algunas que creo que son sumamente importantes en la vida de nosotros como hijos de Dios. Número 1 es el muro de la oración. La oración, metafóricamente hablando, es como un muro que nos protege. La oración es protección para nuestras vidas. Al igual que un muro físico nos protege de peligros externos, la oración nos protege de las influencias negativas, de los ataques del enemigo y de todo lo que va a venir en contra de nuestras vidas como hijos de Dios. La oración es muy importante porque es el acceso directo a Dios. No podemos decir que nosotros vivimos una vida como hijos de Dios si no estamos experimentando una relación personal con Dios. Si nosotros no estamos disfrutando tiempos de intimidad con Dios. La oración es muy importante porque es el acceso. Y el enemigo hace lo imposible para evitar que tú y yo nos conectemos con Dios. Hace lo imposible. Tiene artimañas, miles de maneras de cómo robarnos nuestra conexión directa con Dios. Por eso hay una batalla para orar. ¿Cuántos batallan para orar de vez en cuando? Sí, aún los discípulos batallaron para orar. En el Evangelio según San Marcos, Jesús encuentra a sus discípulos dormidos en lugar de orando y les dice: ¿no pudiste velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Aún los discípulos que vivían con Jesús, que estaban con Él, que miraban su ejemplo, que tenían un modelo directamente enfrente de ellos a seguir, era difícil para tener un tiempo de oración. Era difícil, era una batalla. En el Evangelio Lucas 22:45, Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación.
Estos pasajes muestran que incluso los discípulos más cercanos a Jesús batallaron para mantenerse despiertos y orar en los momentos cruciales de sus vidas. Y eso es algo curioso, porque a veces en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando debemos de estar más metidos en oración, cuando debemos de estar más metidos en ayuno, cuando debemos de estar siendo intencionales para separarnos y fortalecernos en el Señor, es cuando menos estamos buscando la dirección de Dios. Sin embargo, Jesús no los rechaza ni los condena, sino los anima a perseverar en oración. Constantemente vemos a Jesús animando a sus discípulos, enseñándoles la importancia de orar. Así que si estás batallando para orar, no eres el único. Si estás teniendo tiempo difícil para tener un tiempo de devoción directo con Dios en tu semana, no eres el único. El enemigo usa distracciones, diferentes maneras de cómo robarnos la bendición de orar. Ahí andan unas personas viendo tutoriales de cómo hornear galletas. 3 horas en Facebook, en Instagram, en YouTube, mirando tutoriales cómo hornear las galletas perfectas. 3 horas y ni horno tienen. Aleluya. Se están preparando cuando tengan el horno. Están en el feed de Instagram, están en el feed de Facebook por 1 hora, 2 horas, 3 horas al día, y no podemos tomar unos minutos con Dios. Y no tomar unos minutos de tiempo personal con Dios. Las tentaciones, las dudas, la incredulidad, los ataques espirituales, hay muchas razones que se nos dificulta conectar con Dios. Pero la palabra dice que oremos sin cesar, que es una necesidad en nuestro corazón, en nuestra humanidad, de tener un contacto con Dios, de estar conectados con el Padre, de estar íntimos con Él, constantemente en nuestro caminar con Dios. Yo les voy a decir una gran verdad: las batallas más grandes en tu vida las vamos a ganar orando. No se van a hacer con las conexiones que tengas, con las palancas que tengas, con los conocidos, o qué fuerte seas, o qué inteligente seas. Las batallas más grandes, importantes de tu vida, las vas a ganar en oración, ahí en la presencia de Dios, ahí derramando tu corazón delante de Dios, ahí gimiendo con un dolor, pero queriendo que Dios sea el centro de tu vida en todo momento. Y a veces no estamos gozando de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, las victorias que Dios tiene para nuestras vidas, porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Estamos peleando sin Dios. Estamos peleando profesionalmente hablando, con nuestras propias fuerzas, con nuestra técnica, como hemos aprendido, pero no estamos orando en el ámbito espiritual, no estamos peleando en el ámbito espiritual. Nehemías no accionó al impulso al ver la necesidad. Nehemías, cuando miró la necesidad, cuando miró el desafío, se apartó a orar. Se retiró a buscar a Dios en oración, a pedir dirección y favor a Dios, a levantar su corazón a Dios. Yo quiero preguntarte algo y quiero que seas muy sincero contigo mismo. ¿Cómo está tu muro de oración? ¿Cómo está nuestro muro de oración? ¿Estamos fervientes en oración? ¿Estamos conectados con Dios? ¿O se encuentra nuestro muro en ruinas? ¿O hemos caído en el error de pensar que la oración es solo cuando tenemos una petición, una lista de necesidades? ¿Ocupo dinero? Voy a orar. Ocupo que me ponga atención a aquella muchacha porque estoy bien feo, voy a orar. Pero estamos orando para tener una intimidad con Dios. Estamos orando porque necesitamos y reconocemos que queremos pasar tiempo con Él. Quiero animarte a tener este muro fuerte en tu vida.
Asigna un lugar tranquilo y libre de distracciones en tu casa que pueda ser tu lugar de oración. Ahí en esa sillita, la que se menea, ahí con una almohadita en el piso. Prepara tu altar, un lugar donde tú puedas destinar, donde puedas estar tú sola con Dios, tú solo y tú sola con Dios. Establece un horario regular para orar en tu casa. Pon tu alarma a las 11 de la noche, tiempo de oración. Voy a separarme para Dios, voy a tener un tiempo para Dios. Pídele ayuda al Espíritu Santo para guiar tu oración. Nuestro muro de oración es vital si tú anhelas las bendiciones de Dios. Otro muro que te quiero compartir es el muro del servicio. El servicio es una evidencia clara del amor de Dios obrando en la vida de sus hijos. Cuando servimos a otros, demostramos que el amor de Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. ¿Ves? Cuando vemos a alguien sirviendo y dando su vida y su amor, su servicio a otros, vemos a una persona llena de amor compartiéndolo. El apóstol Juan nos recuerda que Dios es amor y que amamos porque Él nos amó primero. Y cuando servimos es una evidencia de que el amor de Dios está obrando. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Al servir estamos siendo canales del amor y la gracia de Dios, y esto nos permite experimentar su gracia, su amor y su poder en nuestra vida. El servicio para el Hijo de Dios no es simplemente una acción, pero es un estilo de vida. No es algo que hacemos porque queremos algo a cambio. No servimos para que nos miren, no servimos para que nos reconozcan, no servimos para que nos den una palmadita y nos digan qué bien lo hiciste. Lo hacemos porque estamos llenos del amor de Dios y es un estilo de vida, el servir, el dar nuestra vida así como Dios la dio por nosotros, para darlo por otros. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición servir. Servir a nuestra familia, servir a nuestra esposa, servir a nuestros hijos, servir a los hermanos de la fe, servir al perdido, servir al quebrantado. Es un privilegio de parte de Dios que Él nos use a nosotros para servir a otros. El dar nuestra vida por ayudar a otros y que nuestra vida cuente aquí en la tierra es algo especial. Dejar una huella en el corazón de alguien, dejar una huella en el corazón de una persona al servirles, al amarles, es una bendición de Dios. Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén sin buscar beneficio personal, demostrando su corazón de servicio y sacrificio. Él no tenía que ir. ¿Cuántos han visto una pared derrumbada? Es más fácil construir una pared de cero. Es más difícil tener que limpiar los escombros, tener que preparar y volver a edificar. Pero Nehemías trabajó manualmente en la reconstrucción de los muros, demostrando que el servicio no solo implica liderazgo, sino también trabajo práctico. Y Dios anhela nuestro trabajo práctico para Él. Nehemías unió a los judíos y trabajaron juntos en la reconstrucción, mostrando la importancia de la unidad y la colaboración en el servicio. Si usted lee la historia, familias completas salieron a trabajar, a servir, a ayudar, a poner sus manos en el arado. Nehemías se preocupó por las necesidades de los demás. Y así como Dios usó Nehemías para levantar muros, para bendecir al pueblo de Dios, para servirle, así Dios también anhela levantarte a ti, levantarme a mí, para poder servir, para poder ayudar, para poder bendecir, para hacer bendición. Pero tenemos que estar dispuestos a servir. Y no todos servimos de la misma manera.
Hay varias maneras de servir, pero todos somos llamados a servir. Es importante construir un muro fuerte de servicio en nuestras vidas. En este muro de servicio, cada piedra podría representar una acción de servicio, una oración, una palabra de aliento o un acto de amor hacia otro. Cada una de estas piedras se une para formar un muro sólido que muestra la dedicación y el amor por los demás. Y sabes una cosa, Dios te quiere usar en tu familia. Dios te quiere usar en tu trabajo. Dios te quiere usar en tu entorno para que tú llegues y tú seas bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está nuestro muro del servicio? Jesús nos enseñó que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Y nosotros nunca podemos perder el valor y la importancia de nuestro servicio. Dios te quiere usar. Yo doy gracias a Dios por todas las personas que sirven día a día, no solamente aquí en la iglesia, pero en nuestra comunidad, en sus trabajos, en sus escuelas, porque somos una iglesia que marca una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y le voy a pedir al hermano del teclado que suba. Y el último muro que quiero compartir es el muro de la fe. Hebreos 11 nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es importante en nuestras vidas, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando pensamos en fe, en ocasiones tenemos un mal concepto de la fe, porque vemos quizá la escritura bíblica que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte: levántate y ponte allá, y se mueve. Y a veces pensamos que teniendo una fe pequeñita vamos a estar bien, que teniendo una fe chiquitita, así como esas semillitas, que vamos a lograr grandes cosas. Pero la palabra lo que estaba refiriendo no era el tamaño de la semilla, sino el potencial que había en esa semilla. De ser la más pequeña de las semillas, tenía la capacidad de volverse en un árbol. Y ese árbol servía de nido para las aves. Eso habla de una fe creciente, de una fe en desarrollo, de una fe que estamos llevando de un nivel a otro. Y como hijos de Dios necesitamos crecer en nuestra fe. La fe es como un músculo que va creciendo conforme lo ejercitamos. ¿Has mirado a esas personas que hacen ejercicio y se miran así todos? No me puedo quitar la chamarra para mostrarles, pero que los miras y tienen unos super músculos, así como su esposo, hermana. Se mira chévere tener un músculo así, pero para tener un músculo así hay que pegarle al gimnasio, hay que levantar pesas, hay que disciplinarse, hay que estar constantemente ejercitando el músculo, ejercitando el músculo. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Si tú quieres hacer cosas grandes para Dios, si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver maravillas, si tú quieres ver prodigios, si tú quieres ver lo imposible, lo que parecía que nunca se iba a lograrse, lo vas a hacer cuando actives tu fe, cuando pongas en práctica tu fe, cuando empieces a dar pasos de fe, cuando empieces a probar a Dios, cuando empieces a creerle a Dios, cuando empiezas a caminar en lo sobrenatural. Es cuando vas a mirar los milagros que Dios tiene para tu vida. Nehemías tuvo que tener fe para empezar la obra.
Imagínate mirar todo el escombro, mirar todo tirado y llegar ahí a ese lugar y pensar en tu corazón: voy a levantar esos muros. Se ocupó fe. Se ocupó fe, se ocupó confianza en Dios, se ocupó de un hombre que creía que Dios estaba con él. Y lo mismo va a suceder en nuestra familia. Si nosotros vamos a querer a llegar ahí a nuestra casa, a levantar muros, a levantar lo que se había caído, a hacer bien las cosas para Dios, va a tomar pasos de fe para Dios. En ocasiones se nos va a hacer difícil dar el primer paso, porque vamos a ver nuestro alrededor y se va a ver imposible. Nuestra lógica nos va a decir que no se puede, que para qué lo intentamos. Va a llegar la duda a nuestra mente, pero ahí es donde llega la fe a nuestra vida. Ahí es donde podemos creerle a Dios por lo que Él ha prometido. Los obstáculos se van a ver como gigantes y se va a ocupar fe. Para decir: me voy a levantar, se va a ocupar fe. Para decir: voy a hacer las cosas bien, voy a ser un mejor hombre, voy a ser un mejor esposo, voy a ser una mejor esposa, se necesita fe. Voy a hacer los cambios que necesito para estar mejor con Dios. Si Dios me dijo, yo lo voy a hacer. ¿Sabes por qué se ocupa fe? Porque va a haber oposición. Nehemías, a pesar de la oposición y desafíos, tuvo fe para avanzar. Si usted estudia la Biblia y lea la historia de Nehemías, es muy impactante. Sanballat se levantó cuando Nehemías empezó a edificar. Sanballat era el líder samaritano e hizo varias cosas en contra de Nehemías durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén. O sea que Nehemías no nomás llegó y pues vamos a empezar los muros y todos se pusieron de acuerdo y no tuvo desafíos. No. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber desafíos. Sanballat se burló de los judíos y despreció su capacidad para reconstruir los muros. Trató de detener el trabajo de reconstrucción, diciendo que los judíos no tenían permiso para hacerlo. Conspiró con Tobías el amonita para detener la reconstrucción y trataron de sobornar a Nehemías. Envió cartas amenazantes a Nehemías, tratando de intimidarlo y hacer que abandonara el proyecto. Trató de atacar a los trabajadores judíos y detener el trabajo. Y sabes una cosa, en nuestra vida se van a levantar Sanballats. Siempre se va a levantar un Sanballat cuando tú estás queriendo edificar un muro. Siempre se van a levantar los críticos. Siempre se va a levantar la gente que va a apuntar y que se va a burlar y que te va a criticar y que te va a decir que no lo vas a lograr. Ay, mira el santito, ahora sí anda con los aleluyas yendo a la iglesia. A rato lo voy a ver aquí pisteando. A rato lo voy a ver aquí drogándose. Ay, mira, ahora sí quiere ser un buen esposo. Después de todo lo que le ha hecho, después de tantas veces que le ha fallado, ahora sí quiere llegar y quiere hacer las cosas bien. Siempre se va a levantar un Sanballat para querer desanimarte cuando quieras construir algo para Dios. Pero nosotros los que creemos en Dios, sabemos que Dios es más grande que nuestros críticos. Dios es más grande que nuestros adversarios. Dios es más grande que todos aquellos que dicen que no lo vamos a lograr. Y sabes una cosa maravillosa de los Sanballats, es que Dios, después de hacer el milagro, los pone a ver lo que Dios ha hecho en ti. Y aquel que no iba a cambiar, aquel que nunca iba a ser diferente, de repente Dios lo levanta y Dios lo empieza a usar y Dios lo empieza a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque mantuviste tu fe. Conmigo apostaban a que no iba a durar en el hogar. Te apuesto que no duras ni 6 meses. Te apuesto que ni te vas a graduar. Te apuesto, el enemigo estaba apostando a que me iba a derrumbar.
Las críticas siempre van a estar, los críticos siempre van a estar, pero mantén tu fe, créele a Dios más que a tus críticos, créele a tus promesas que Dios ha depositado en tu corazón, más que tu temporada, créele a Dios por lo imposible, mantén tu fe viva y tú vas a ver las maravillas de Dios. A pesar de estas acciones, Nehemías perseveró y confió en Dios para superar las oposiciones y completar la reconstrucción de los muros. Y en 52 días levantó los muros. Y quiero compartirte, te puedes poner sobre tus pies, 4 áreas que creo que son importantes para desarrollar nuestra fe. Número 1, y no van en orden de importancia, es nuestra área de finanzas. Creer que Dios proveerá nuestras necesidades materiales es uno de los pasos más importantes en nuestra fe, especialmente si venimos de un estilo de vida donde adquiríamos ganancias ilegalmente, donde no era correcto lo que hacíamos para agarrar nuestros ingresos. El convertirnos en unas personas que confían en Dios en la área financiera y nos convertimos en cristianos generosos es importante en nuestra fe. Desarrollar la fe a tal nivel que veamos nuestras finanzas como una semilla es importante en la vida del creyente. Que tú puedas experimentar las bendiciones completas de Dios. El creerle a Dios en la parte de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y activar nuestra fe es importante. Confiar en la sanidad divina y creer que Dios puede sanar nuestras enfermedades y dolencias es importante en la vida del creyente. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el enemigo y va a atacar nuestro cuerpo, va a atacar a los más cercanos de nuestras vidas, pero nosotros debemos de creer que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para tocar cualquier cáncer, cualquier tumor, cualquier enfermedad y echarla fuera en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros activamos nuestra fe, empezamos a ver los milagros tangibles en nuestra vida. ¿Ves? Dios no te puede sanar al menos que te enfermes. Dios no te puede proveer al menos que tengas una necesidad. Tenemos que creer y tener fe en el propósito y la dirección de Dios. Creer que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Creer que este domingo que separamos, espero que se haya bañado, preparó su ropa, agarró el transporte, llegó a la iglesia, que usted pueda tener la certeza en su corazón de que usted no está aquí por casualidad. No estamos aquí porque no había otro lugar a donde ir este domingo por la mañana. No estamos aquí porque alguien nos obligó a estar aquí. Tenemos que creer y confiar en Dios que estamos aquí porque Él tiene un plan y un propósito divino para nuestras vidas. Y Él nos amó y Él nos escogió y Él murió en la cruz del Calvario y nos hizo con un propósito divino. Y hemos venido a la casa de Dios para agradecer su gracia, para agradecer su misericordia, para agradecer su amor. Y hemos venido aquí a la casa de Dios porque anhelamos vivir una vida de propósito, una vida de destino, una vida que valga para Dios. Hemos decidido que nuestra vida va a contar, que nuestra familia va a ser bendecida, que nuestros hijos van a ser bendecidos, que los hijos de nuestros hijos van a ver milagros y van a ver bendiciones, porque nosotros nos paramos y decidimos darle nuestra vida a Jesús. Activa tu fe. ¿Cuáles son los muros que tú necesitas levantar?
A lo mejor es el muro de santidad. A lo mejor es el muro de perdón. Te han lastimado, te han dañado, y sigues cargando con el dolor porque no has perdonado. Y a lo mejor hoy es el tiempo de levantar el muro del perdón. ¿Cuál es esa área que está en ruinas en tu vida? ¿Cuál es esa área que tú reconoces que necesitas trabajar y construir para estar bien delante de Dios? ¿Cuál es esa área que tú necesitas atacar para que puedas vivir con gozo en tu corazón, sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer? Ahí en tu lugar te voy a invitar a que cierres tus ojos y quiero que medites unos momentos. ¿Qué es esa área que quizás has descuidado? ¿Será la oración? ¿Estás batallando para orar? ¿Estás pasando momentos donde es difícil conectar con Dios? ¿Será el muro del servicio? Quieres servir, pero te llega la inseguridad, te llega la duda a tu mente. ¿Será que Dios me puede usar a mí? ¿Será el muro de la fe? Le puedes creer a Dios, pero por cosas pequeñas, pero no puedes creerle por cosas grandes. Crees que Dios lo puede hacer para otros, pero Dios no lo puede hacer para ti. ¿Cuál es ese muro? Ahí en tu lugar levanta tus manos y dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a levantar los muros. Ayúdame a construir de la manera que tú anhelas que yo construya, Señor. Vamos, este momento eres tú y Dios. Habla con Él. Dios quiere levantarte y Dios quiere usar tu vida así como Él usó a Nehemías, para traer bendición al pueblo, para marcar una diferencia al pueblo, para hacer un testimonio de la fidelidad de Dios. Así Dios quiere usarte a ti, así Dios anhela usarme a mí, pero lo tienes que creer. Y si tú anhelas que Dios te use, si tú anhelas que Dios te ayude a edificar esos muros que necesitas edificar, yo voy a abrir este altar para que tú pases y tú puedas venir con Dios, porque Dios en esta mañana quiere darte más fuerzas. Dios en esta mañana quiere avivar el fuego en tu corazón.